Isaías 5, versículo 20, dice de esta manera la palabra de Dios. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismo. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Es probable que este pasaje usted lo haya leído en muchas ocasiones y como les decía, les reitero, este es un texto que cuando Isaías estaba referenciando esta palabra de parte de Dios, era algo que estaba ocurriendo en su contexto de que los reyes, de que las autoridades estaban estableciendo leyes contrarias a la santidad de Dios y que también el pueblo del Señor tenía algunos sacerdotes, tenía algunos líderes que se habían corrompido con el pecado. Hemos llegado hoy al tiempo que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le dicen que es bueno. Hemos llegado al tiempo hoy, como dice el versículo 23, hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Estamos en una circunstancia, mis amados, donde las leyes que vienen en camino, hablando específicamente, porque estas cosas hay que hacer bien claros, del Código de las Familias, es algo tan corrupto que uno no puede imaginar lo que se quiere proponer a nuestra nación. Así que bajo el nombre de que vamos a darle el derecho a todos y por el bien de todos, bajo el nombre de que hasta que el amor sea ley, bajo el nombre que el amor tiene que reinar, bajo muchos de esos eslogan falsos, nosotros estamos viendo que nuestra nación quiere implementar leyes contrarias a Dios. El tiempo pasado, el domingo anterior, estuvimos hablando de cuál es la posición de la iglesia frente al mundo y sus políticas. Hoy queremos hablar, bajo esta pregunta, la necesidad que tenemos de conocer la ideología de género. Y cuando hablamos de la ideología de género, cuando hablamos de lo que esto trae en sí, es probable que con este nombre o esta frase usted no la haya escuchado por los centros de difusión, porque aquellos que defienden la ideología de género no la plantean como una ideología, sino más bien como un enfoque, como una perspectiva, como algo muy bueno y necesario. Pero en realidad esto no es lo que necesita hoy la nación cubana. Así que el bosquejo que vamos a tratar se va a dividir en estas partes. Y primero vamos a hablar de algunas definiciones importantes. Después vamos a hacer un poco de historia. Es necesario que nosotros recordemos nuestra historia. Y no voy a hacer una historia muy antigua, sino voy a hablar de una historia de 4 años, de los últimos 5 años en la nación cubana, de cómo estos temas han estado en medio nuestro y la iglesia ha estado callada y la iglesia no ha estado haciendo prácticamente nada con estas cosas. Y ojo, aquí hay padres de familia. Ojo, porque también vamos a hablar de 10 mandamientos de la ideología de género. Vamos a hablar un poco de esa historia más reciente, como les decía. Vamos a hablar de unos rasgos preliminares de la resolución 16 que está ahora en pausa. Y vamos a ver de qué trata esa resolución, porque si tu hijo se encuentra entre 0 y 18 años, esta resolución tiene que ver con él, con lo que se le quiere implementar en la escuela. Y vamos a hablar también de cómo hay graves peligros para la influencia formativa de nuestros niños y con estos programas dañinos y venenosos lo que puede llegar a crear en ellos. Y por último, hablaremos de cómo estamos bajo un ataque espiritual y cultural que está muy bien organizado. Así que, sin más, cuando nosotros vemos los desafíos que hoy estamos enfrentando en la nación cubana, es necesario que presentemos defensa de lo que creemos. Hay diferentes actitudes frente a estos fenómenos y voy a hablar de actitudes entre el pueblo del Señor, pero que también abarca a otros que no son creyentes. Estas cosas se quieren implementar y hay algunos que ignoran por completo qué es lo que está ocurriendo. Hay otros que en esa ignorancia, evidentemente, cuando la ignorancia reina, ¿qué puede hacer el justo? ¿Qué ocurre con la verdad? La verdad se opaca. Por eso hay que matar la ignorancia, mis amados hermanos.
Hay que conocer qué es lo que está ocurriendo, hay que conocer qué es lo que se está proponiendo, porque la ideología de género no es algo que va a llegar a Cuba como el único país de Latinoamérica que tiene este fenómeno en sí. Hay 30 países aproximadamente a la fecha, hay 30 países que han adoptado y han asumido la ideología de género en sus leyes, en sus constituciones y en sus estilos de vida. Así que nosotros no somos los primeros. ¿Qué es lo que me dice eso a mí? Que es necesario que yo haga al menos un estudio lo más exhaustivo posible de qué está ocurriendo en estos países que han aceptado y que han adoptado la ideología de género, qué está ocurriendo en sus escuelas, qué está ocurriendo con esos padres en esas naciones. Pero eso no te lo van a decir. Lo que te van a decir es que esto es un proyecto revolucionario, es un proyecto necesario, es un proyecto emancipador, que es un proyecto lleno de derechos para todas las personas. Pero claro, el pecado nunca se te va a presentar como algo terrible. Satanás no se presenta como un demonio que tiene cuernitos rojos con un tridente que va a pinchar. Dice que se disfraza como lo que en algún momento fue en su esencia, como un ángel de luz. Y ese es el propósito de la mentira. Así que, como les decía, cuando la ignorancia reina, la verdad se opaca, matemos la ignorancia. Y la verdad, escuchen, la verdad siempre va a triunfar, porque la verdad es Jesucristo. Así que, amado hermano, amado padre que estás aquí esta mañana, quiero hablar bajo un concepto y vuelvo a aclarar este punto para aquellos que no estuvieron en la conferencia pasada, y es que nosotros como cristianos debemos entender nuestro propósito en la nación cubana, que no es un propósito para derrocar el gobierno, para oponerse al gobierno en cuanto a todas estas cosas, con violencia, con guerra, pero sí nuestra postura se define, porque cuando el pecador se calla, el creyente lavado por la sangre de Cristo tiene que levantar su voz y defender el evangelio, defender la familia y defender la verdad de Dios. El que calla no otorga, el que calla, según la Biblia, peca delante de Dios, porque usted tiene la verdad. La verdad se llama Cristo y la verdad hay que defenderla. Así que mientras hay una postura de algunos que ignoran completamente estos postulados, hay otra postura de otros que están bien agresivos con estos postulados. Y lo interesante es que estos que están más agresivos defendiendo todo esto de la ideología de género están en los puestos de mayor influencia. Y aún así, debemos recordar que nosotros estamos acá, que somos, quizás lleguemos a 1,5 millones o 2 millones de creyentes en Cuba, pero aún así tenemos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Así que, sin más, vamos a hablar rápidamente entonces bajo algunas definiciones importantes. Primero, ¿qué es una ideología? Cuando nos hacemos la pregunta, ¿qué es una ideología? Es un conjunto de ideas que no necesariamente sean verdades, fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona. Así que cuando hablamos de idea estamos hablando de un conjunto, cuando hablamos de ideología estamos hablando de un conjunto de ideas. Y esto es importante para entender más adelante qué ocurre con las ideologías. De hecho, la ideología puede ser una herramienta de control social. Es un grupo esquemático de ideas organizadas que pueden ser coherentes o pueden ser bien dañinas, cuando la mayoría de las ocasiones son dañinas. Entonces, hacemos la pregunta, ¿qué es una perspectiva? Cuando uno habla de una perspectiva, lo podemos definir, es un punto de vista desde el cual se considera un asunto determinado. Usted puede tener una perspectiva de la realidad y otra persona puede tener otra perspectiva diferente. El único problema es que las perspectivas cambian, pero la realidad sigue siendo la misma. Aunque una persona vea un hueco y diga, no, esa es tu perspectiva, eso no pasa nada. Si caes en el hueco te vas a dar muchos golpes y te vas a hacer daño. Aunque tu perspectiva diga que no, porque es una perspectiva difusa, una perspectiva confusa de la realidad. Para aquellos que presentan hoy la ideología y dicen, no existe ideología de género, lo que existe es un enfoque de género. Rápidamente te puedo decir que ideología de género nosotros la consideramos con ese término porque es lo que más la identifica como la realidad que estamos viviendo hoy en Latinoamérica y sobre todo en la nación cubana en este último tiempo. Así que vamos a la pregunta entonces, ¿qué es una ciencia? Cuando hablamos de qué es una ciencia,
Ciencia es cualquier rama del saber humano constituida por el conjunto de conocimientos objetivos y verificables sobre una materia determinada. Eso es ciencia. Hace algunos años muchos creyentes se volcaron contra la ciencia o contra algunos científicos que empezaron a exponer ideas, teorías de que Dios no existía, de que el hombre había salido del mono, todas estas cosas que nunca se han comprobado científicamente. Y la cuestión con esto es que algunos creyentes en algún momento tuvieron miedo a la ciencia, cuando la ciencia, como ciencia en sí, lo que hace es cada vez más comprobar la existencia de Dios, el poder de Dios y la mano de Dios en su creación. Así que es necesario que nosotros tengamos una definición clara de ciencia, porque incluso cuando se habla de una escuela, las escuelas están para enseñar ciencia, no ideologías, ¿ok? Entonces, en ese aspecto podemos ver también ¿qué es la ideología de género? Nos hacemos esa pregunta. Primero, es un punto de vista, es un conjunto de ideas que sostiene, y escuche, porque esta es la esencia de la ideología de género, sostiene que las diferencias entre varón y mujer no se deben a una naturaleza fija. Qué interesante, ¿verdad? Te lo voy a decir mucho más fácil. La idea que nos mantiene esta ideología o la esencia es que usted puede ser biológicamente hombre, pero si en su mente usted se autopercibe o usted se ve a sí mismo como mujer, el sexo biológico no tiene nada que decir. Qué interesante. Lo que dice esta ideología es que el sexo biológico, que es el que científicamente está comprobado, solo existen dos sexos. No hay más. XX y XY. Solo hay dos pruebas en cuanto a esta cuestión, y es la prueba citológica y la prueba de próstata. No hay más. No hay más. Hay hombres y mujeres. Y esto hace 20 años atrás en la nación cubana, y estoy siendo muy reciente, esto era tan natural, esto era tan normal, que a nadie se le ocurriría decir, yo soy un hombre, pero en realidad yo soy una mujer. Yo soy una mujer, pero en realidad soy un hombre. Entonces, cuando se habla de la ideología de género, de una forma resumida, hay muchos conceptos, pero estoy tratando de darte lo más sencillo posible, es donde el hombre, o más bien, el sexo biológico no tiene nada que aportar y todo está en la mente. Miren, esto es extremadamente peligroso. Te voy a poner un ejemplo, porque nosotros los cubanos necesitamos ejemplos prácticos de lo que va a ocurrir o de lo que ya está ocurriendo. Si todo está en la mente y yo soy lo que yo me autopercibo ser, yo por ejemplo, en mis 32 años, yo digo, bueno, yo me autopercibo que soy mujer. Nadie puede decir nada. Bueno, usted puede ser lo que usted quiera. Y yo digo, bueno, ahora me autopercibo que tengo 8 añitos. Bueno, si eso es lo que tú te autopercibes, bueno, pero ¿y si tengo 8 añitos y soy mujer? ¿Por qué no puedo tener un noviecito de 8 añitos también? ¿Sabe dónde está ocurriendo eso? Hoy 7 de enero, 9 de enero. ¿Sabe dónde está ocurriendo eso hoy? En México. Acaba de aprobarse una ley donde usted puede autopercibirse con la edad que quiera. Y para los pedófilos, eso abre una puerta a que si usted se autopercibe como 5 años, en Canadá, hace más de, creo que un año atrás, un hombre con 52 años, si mal no recuerdo, con 5 hijos y casado, un matrimonio de muchos años, se cansó un día y dijo que era una niña de 5 años. Eso está ocurriendo hoy. Ahora, cuando hablamos de la ideología de género, es un punto de vista, un conjunto de ideas, y sostiene que la diferencia entre varón y mujer, fíjense, no existe diferencia entre varón y mujer. Tú eres lo que tú decides ser. Como tú te autopercibas, tú eres. Ahora, la cuestión con esto, y el libre albedrío, es que miren, hay una gran realidad detrás de esto. Usted puede ser lo que usted quiera. El único problema es que tú no me puedes exigir a mí que yo esté de acuerdo con lo que tú quieres ser, y mucho menos puedes imponer leyes, que es lo que está haciendo la ideología de género y es lo que se va a hacer en Cuba, o lo que se quiere hacer, imponer leyes para que todos seamos parte de una mentira y un desenfreno social.
La ideología de género habla de el género asumido, depende de la autopercepción. No se considera que varones y mujeres sean diferentes. Que no. Mírese usted a un espejo y mire simplemente a dos niños. Aquí hay hermanos entre nosotros que han tenido varones y hembras. Cuán diferentes era uno del otro, incluso desde que salieron, desde ese primer día de vida. Quizás uno, ¿verdad? Por ejemplo, hay estudios, hay un libro genial que se lo recomiendo de Miguel Núñez, Revolución Sexual, que ahí él y su esposa hicieron varios estudios, y uno de ellos es cómo niños en la edad de 0 a 3 meses se puede ver la diferencia, y evidentemente de 0 a 3 meses la cultura no puede haber influenciado en nada, ni los padres han influenciado en nada en un niño que está en ese periodo de 0 a 3 meses. Y se ve la diferencia de cómo los varones miran más los objetos, incluso cómo las niñas miran más las personas. Y en esos 3 meses que todavía no hay claridad en la definición de la vista y muchas de estas cosas, ya hay una descartada, ¿verdad? Una prominente diferencia. Lo que dice la ideología de género es: tomen sus libros de biología y quémenlo. Tomen todos los libros de ciencia y quémenlo. Tomen todos los libros de educación cívica donde dice que el hombre es hombre y que la mujer es mujer y quémenlo. ¿Saben lo que ha hecho la ideología de género? Hace poco más de 2 años, quizás 3, 4 años ya, una ONG, es decir, una organización no gubernamental en España, hicieron una especie de campaña y pusieron un letrero. En una guagua salieron y la guagua decía: los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. ¿Saben lo que hicieron las autoridades de esa localidad? Metieron multas, retuvieron la guagua, y las personas que estuvieran ahí, que iban enfrentando esa campaña, entraron en un proceso de juicios. Porque era una campaña de odio por decir que los niños tienen pene y las niñas tienen vulva. ¿A dónde está llegando nuestra sociedad? Recordemos que el profeta ya lo había dicho: hay de aquellos que a lo bueno llamen malo y a lo malo llamen bueno. Incluso hay un señor llamado Chesterton, escritor del siglo pasado, y él decía: llegará el momento donde una madre y un padre que estén casados en matrimonio y que tomados de la mano lleven a su niño en brazos, eso será el acto más revolucionario e inspirador del siglo XXI. ¿A dónde está llegando nuestra nación? Todos nosotros como cubanos sabemos la necesidad, la escasez, y de eso no tenemos que hablar porque eso es evidente, porque es lo que estamos viviendo en el día a día. Y en medio de eso hay otro fenómeno donde usted dice: bueno, ¿cuántas personas han muerto en Cuba por el aborto? Hay una estadística que sacaba una ONG que desde 1965 en Cuba hasta la fecha, si se hiciera un segundo de silencio, un minuto de silencio por cada una de las vidas que han muerto, estaríamos 10 años y unos días en silencio todo por los niños que se han matado por medio del aborto. ¿Tú quieres cuidar la familia? Entonces hay que prohibir el aborto. ¿Quieres cuidar la familia? Entonces tienes que estimular a los jóvenes que se casen. ¿Cómo se estimula a los jóvenes que se casen? Dando cuotas, dando beneficios para el matrimonio, protegiendo las cuestiones familiares, ayudando en la construcción de hogares, ayudando en las cuestiones de todo esto de alquiler y todas las cosas que se proponen. Pero en medio de eso, una nación que va en declive, escuchen, nuestra nación, y hablo espiritualmente, nuestra nación va en declive, porque mientras más una nación se aleja de Dios, más maldición viene sobre la nación. Mientras más una nación le da la espalda a Dios, más se aumenta el pecado, más aumenta la maldad. La esencia del evangelio se va promulgando. Siempre el evangelio estará, pero cuando una nación, en su gran mayoría, comienza a dar rienda suelta al pecado y a legislar las leyes. Porque mire, siempre hemos tenido personas que han tenido estos conflictos, que ellos son hombres pero quieren ser mujer. El conflicto no es ese, el conflicto es que ahora esto va a ser oficial y legal. Y a mí me duele el corazón, hermano, lo digo porque soy un pastor cubano. A mí nadie me paga por esto, y como pastor suyo, lo que estoy mirando no es lo que va a ocurrir en este 2022, sino lo que va a esto traer en los próximos 10 años a nuestra nación cubana.
Que todos nuestros líderes, presidente y todos estos movimientos digan sí, esto es lo que necesita la nación cubana y que nadie se pare. Digo por esos centros a decir lo que necesita la nación cubana es Jesucristo. Regresemos a la fuente, regresemos a la esencia de las cosas. No, ya hoy, fíjense a dónde ha llegado toda nuestra cultura, que con estos postulados de la ideología de género, ya la biología, la psicología, la sociología, política, derecho, historia, ha dejado de ser la esencia de lo que nosotros entendemos hoy como familia. A nadie se le ocurriría decir que Martí era un homófobo cuando dijo en su introducción al libro de la Edad de Oro, porque no hay cosa más bella que ese niño que trae en sus manitos una flor para su amiga. Porque el niño nace para caballero y la niña nace para madre. Era la esencia natural de que el hombre es hombre y la mujer es mujer y de que esa es la familia. ¿Sabe quiénes somos los únicos que defenderemos y siempre hemos defendido la familia? La iglesia. Porque la familia es una institución divina, es una institución de parte de Dios. Y bajo leyes, fíjense, estas leyes no se presentan, vamos a destruir la familia. No, ¿cómo se presentan? No, queremos ayudar más a la familia. Claro. Esa es una estrategia bien antigua del mismo Satanás. Así que cuando hablamos de ideología de género, entendemos por ideología, conjunto de ideas anticientíficas que atacan directamente la familia, que atacan directamente la esencia de una sociedad, que es la unión de un hombre y una mujer. Y entendemos que eso es ideología de género. Aquellos que defienden eso no le dicen ideología, sino que le llaman enfoque de género. Y cuando esa ideología es un enfoque por aquellos que lo defienden, pasa entonces ya al gobierno y se quiere establecer como leyes, se llama una política de género. En Cuba tenemos ideología de género, que hoy es política de género, porque ya está en cada una de estas propuestas de leyes. Así que vamos entonces a hablar de otra definición rápidamente. Sexo. ¿Qué es el sexo? Evidentemente, nosotros sabemos que es un conjunto de características biológicas, físicas, fisiológicas y anatómicas que definen a los seres humanos como hombre y mujer. Esto es el ABC que se le enseña a un niño desde el círculo. Papi, tú eres varoncito. Tú tienes que comportarte como papá. Tú tienes que vestirte como papá. Tú tienes que actuar como papá. Ayuda a tu mamá. Mira, si hay una hermana, ayuda a tu hermanita. No, papi, no te pongas los zapatos de mamá, porque esos son de mujeres, son tacones. Mira, ¿tú ves a papá con tacones? No. ¿Y qué es lo que estamos haciendo nosotros? Estamos formando, ¿verdad?, a nuestros hijos en lo que otros nos formaron a nosotros. Y esos otros que nos formaron a nosotros, ¿por qué lo hicieron? Porque sus padres, de sus padres. Y cuando tú le das hacia atrás al casete, ¿a dónde llegas? A Adán y Eva. Al diseño de Dios. No, ya esto hoy, según la ideología de género, es retrógrado, fundamentalista, homófobo, misógino y toda esa serie de adjetivos que nos han puesto desde hace mucho tiempo. Entonces, hay una diferencia hoy entre el sexo y el género. Miren, ante ver esta definición de género, usted recuerda que hace 10 años, 15 años atrás, si usted hablaba de género, ¿a qué estaba haciendo referencia preferentemente en nuestra nación? Al sexo biológico, era lo mismo. Y si hablábamos en otra área, era en la literatura, género, masculino, femenino y neutro, en la literatura o en las artes. Pero a nadie se le ocurriría decir que el sexo es una cosa y el género es otra. No, si mi sexo dice biológicamente que yo soy XY, que yo soy hombre, mi género es simplemente el reflejo de lo que mi sexo promulga genéticamente. De hecho, como los mismos médicos pueden comprobar estas ideas, desde el momento de la concepción ya está toda la carga genética, todo el milagro de la vida que Dios ha establecido de esa manera, y desde ese momento ya está en tu ADN, en toda tu definición, si eres hombre o mujer. Incluso cuando mueres. Nosotros entendemos por la Biblia, evidentemente como la palabra del Señor dice, cuando el creyente muere va al Señor. Y después esperamos el proceso de la resurrección y todas estas cosas. Pero esos huesos que se quedan en la tumba, si de aquí a 120 años, después de usted y yo muerto, viene alguien y hace en la ciencia forense, le hacen muestras, va a decir XY o XX, hombre o mujer.
No va a decir, esto era un XY, pero el género era fluido, era de no sé qué. Esto es, no. XY o XX. ¿Sabe quién estableció eso así? Tan sencillo y tan maravilloso. Fue Dios. Así que, interesante hoy, escuchen que muchos médicos por la televisión cubana dicen estas, no tengo otra forma de decirlo, estas barbaridades. No, tu género hoy puede ser diferente a tu sexo. Claro, eso es lo que la ideología de género promulga. Dice, es una construcción sociocultural referida a los rasgos de la sociedad que considera tanto para el hombre, comportamiento masculino, expresión, como para la mujer. Las construcciones socioculturales. Algo muy importante con esta definición es que cuando nosotros estamos hablando del género en la ideología, por eso es ideología de género, es que tu género es lo que tú decides ser. Tu sexo es lo que biológicamente no se puede negar, porque a nadie en estas posturas hoy se le ocurriría decir, mi sexo ya no es XX, es XY. No, porque viene alguien, hace unos años en Inglaterra, una señora dijo que ella era la hija de Dalí, el escritor, y entonces dijo que sí, que ella era la hija de Dalí, y alguien dijo, ok, vamos a hacerle una prueba de ADN. Hicieron una prueba de ADN, evidentemente no coincidía, y dijeron, señora, usted se sentía que era de la hija de Dalí, usted pensó que era la hija de Dalí, usted sospechó, usted en su mente ya se autopercibió, pero las pruebas de ADN dicen que usted no es hija de él. Entonces usted se da cuenta a dónde llega lo absurdo de la ideología de género, que si usted tiene a su niña que tiene unas 50 libras y ella se mira al espejo y se ve como un cerdito, se ve como una vaca y dice, ay papá, estoy gorda. Y usted dice, no, Mimi, no, tú no estás gorda, mi vida, tú estás preciosa, y no tiene ni barriga, ni tiene nada, pero ella en su mente comienza a verse con ese sobrepeso. ¿Qué es lo que usted debería hacer? Bueno, debería llevar la consejería, quizás una consulta médica, hablar con especialistas, y cuando usted llega al especialista y su niña de 12 años, vamos a decir, dice que ahora está gordísima y no quiere comer y empieza todo este proceso de la bulimia, toda esta situación, la anorexia, todo eso que es bien triste, el médico la ve, y ese médico que hizo un juramento hipocrático de siempre preservar la vida por encima de todas las cosas, no le va a decir, bueno, ve, haga una dieta, papá, mira, no le des tanta comida. No, el médico objetivamente, clínicamente, le dice, no, el problema no está en su físico, el problema está en su mente. Porque ella, su físico, su genotipo, todo su fenotipo dice una cosa, pero su mente le está diciendo otra. Hay que tratar el problema que está en la mente. Y un médico que se respeta va a decir, no, vamos a tratar la situación con la niña desde la parte clínica, científica. No, ¿sabe lo que está ocurriendo hoy en diferentes países? Y escúcheme por favor. Porque el vicepresidente del CNSEX planteó esto en una mesa redonda. Y hay que ver estas cosas para saber por dónde vienen los aires con toda esta ideología. Él dijo, y cito, que en Cuba es un anhelo que haya clínicas de cambio de sexo para personas mayores, pero en algún momento, si se permite y se tienen las cosas, para niños. Ahora, ¿qué es una clínica de cambio de sexo, pastor? Te voy a dar un ejemplo, como está en diferentes países de Europa. Una clínica de cambio de sexo es que su hijo todavía no ha llegado a la mayoría de edad, a los 18 años, y su niña empieza a mirarse al espejo, y por todas estas influencias, por todo el ambiente sociocultural, por toda la presión de la ideología de género, llega un momento en que su hijo tiene 10 años y dice, yo soy varón, pero en mi mente yo soy mujer. Soy una mujer atrapada en un cuerpo de varón. Papi, quiero cambiarme el sexo. Y un varoncito que tiene sus genitales bien, que está físicamente bien, sano. Entonces, va a su papá, evidentemente, ¿qué puede ser lo más seguro que le diga a su papá? No. Cuando tú seas mayor de edad, tú tomarás las decisiones, pero mientras no, y si tiene principios y todas estas cosas. Bueno, en algunos de estos países, mis amados hermanos de Europa, usted puede buscar en esto en las estadísticas. Esto no es una conferencia paranoica, esto no me lo acabo de inventar yo. Eso están los datos para corroborarlo. Entonces hay lugares donde estas políticas de género y leyes de género, que ya hubo un periodista de la televisión cubana que dijo que en Cuba hay una necesidad de plantear leyes de género para proteger el género en Cuba. ¿Qué es leyes de género? Donde ese mismo niño, bajo las leyes de género, su papá lo está discriminando
Su papá no le está dejando ser lo que él quiere ser y le quitan la custodia al padre. Eso está ocurriendo en Canadá. Búsquelo. Hoy tenemos acceso a internet. Usted puede buscarlo y puede comprobar estos conflictos que están ocurriendo. Hay un caso muy interesante en Gran Bretaña que tiene ya un tiempo de 1 o 2 años, si mal no recuerdo, y en este caso es una adolescente que ya tiene sus 18 años, en su mayoría de edad. Ella hizo una protesta con una clínica de Gran Bretaña porque cuando ella tenía alrededor de unos 12 años, ella quiso hacer ese cambio de sexo. Y escúcheme, como los médicos que están acá que hemos conversado mucho de esto, no existe cambio de sexo. Existe alteración fenotípica, donde un hombre quiere ponerse hormonas, quiere quizás implantarse unas mamas, amputarse el pene, los testículos, pero aún así, cuando fenotípicamente, la idea de fenotípicamente es la idea externa, cambia la apariencia o altera la apariencia, el hombre sigue siendo hombre. ¿Sabe que eso está ocurriendo ya en los deportes? Una jueza, hace 2 semanas, una jueza renunció de su participación como juez en natación, porque hay un hombre ahora que se autopercibe mujer y está en los juegos, uno de los juegos pasados en el Caribe, si mal no recuerdo. Entonces él jugó, compitió y rompió todos los récords, porque aunque él en su mente dice que es mujer, genotípicamente el hombre es diferente a la mujer. Los músculos, ¿por qué los hombres no compiten con las mujeres? ¿Por qué es desprecio? No, porque no es que sea desprecio, es que no sería justo que un hombre levante pesa en el mismo peso que una mujer levanta pesa. Bueno, también ya hay un levantador de pesa que estuvo en los Juegos Olímpicos, que compitió por el grupo de las mujeres y es un hombre. Entonces, frente a todo esto, ¿qué ocurrió en Argentina? Por ejemplo, un hombre que estaba pronto a retirarse, y en España también estaba pronto a retirarse, tenía 60 años, pero los hombres se retiran en este país a los 65. Él dijo, me autopercibo mujer, soy mujer. Se cambió el nombre, no se hizo ninguna alteración del cuerpo y le dieron entonces el retiro por 60 años. ¿Qué ha ocurrido con varios violadores en España, en Argentina? Violadores que han sido atrapados en este acto tan vergonzoso y que tiene que ser penado por la ley fuertemente, han dicho en el momento de que lo han agarrado, hermanos, recuerden, esto no es paranoia, esto está en las estadísticas, en las informaciones, no las que vemos aquí, sino las que salen por numerosos lugares oficiales. Esto no es fake news. Entonces muchos de estos violadores, en el momento de ser llevados a una prisión, dicen, no, me autopercibo mujer. Lo han llevado a prisiones de mujeres y ¿sabe qué ha resultado en muchos de estos casos? Al menos yo tengo contado como 5, que entonces en las prisiones esos violadores que fueron por violación y ahora se autoperciben mujer, han violado a sus compañeras de celda. Usted se da cuenta a dónde estamos llegando y quizás usted dice, pastor, ¿y por qué usted me dice lo malo que está el mundo? Porque eso es lo que está detrás de la ideología de género. Eso no es lo que te dicen por la televisión, eso no es lo que te dicen que es lo que se quiere hacer. Como alguien debatía conmigo, una persona no creyente, me decía, no pastor, pero no necesariamente eso tiene que ocurrir. Yo le dije, Dios permita que no ocurra, pero si en 30 países que esto se ha aprobado, esto es lo que está ocurriendo, nosotros no, es lo más seguro que también ocurra. Así que la definición de género, según la ideología de género, es que tu sexo dice una cosa, pero eso no interesa. Bueno, cuando hablamos de género, aquí no lo tengo, pero ¿sabe cuántos géneros aproximadamente la gente puede tener hoy? Creo que aquí al final hay uno. Bueno, está el género, como dice aquí, para que usted entienda, incluso existe hoy el género fluido. El género fluido es, tú te levantas, te sientes que eres hombre, pero si en la tarde el sol está cayendo, te sientes que eres mujer. Pero si en la noche no te sientes que no eres nada, eres agénero, no tienes género. ¿Usted se da cuenta a dónde estamos llegando? Bueno, en Facebook, cuando usted va a abrir su perfil de Facebook, hay alrededor de 52, si mal no recuerdo, 52 perfiles de género que usted quiera ponerse. Ahí, no tienes que poner masculino o femenino, pones el género que desees. Bueno, según diferentes estadísticas, hay más de 120 géneros hoy. Y usted dice, después de hombre y mujer, hay que tener imaginación para entonces inventar
diferentes géneros, porque es increíble, hermanos, a dónde estamos llegando. Así que si hablamos rápidamente de la ideología de género, pasó por 3 grandes olas. Hay un escritor llamado Agustín Laje, excelente expositor en estos temas, y él dice que esa primera ola del feminismo en sus principios fue buena, porque más bien la mujer lo que quería era derecho al voto, a la educación. De hecho, aquí hay una escritora inglesa de apellido Wollstonecraft, que ella publica un libro, Vindicación de los Derechos de la Mujer. Y ahí lo que se quería era que la mujer tuviese las mismas prerrogativas en cuestiones ideológicas, es decir, de estudio, derecho al voto. Esa primera ola no fue mala. El problema es cuando viene la segunda ola, que según Agustín Laje, uno de los de aquellos que promulga con más fuerza en esta ola es Engels, el amigo intelectual de Marx. En uno de sus escritos titulado En la familia, él dice de esta manera: en la familia el hombre es el burgués y la mujer es el proletariado. Y mantiene una lucha en la familia. En la familia hay lucha, sí, por supuesto, pero la mayor lucha de la familia no es que el hombre explota a la mujer. La mayor lucha de la familia tiene que ver con que hoy gente no quiere formarse como familia. O que hay hoy hombres que no son responsables y cuando viene el embarazo se dejan a la esposa. Esa es la lucha que hay, no que el hombre está hostigando a la mujer. Aunque sí es cierto que hay diferentes casos de hombres abusadores, ese no es el común denominador de la nación cubana. Pudiéramos hablar de muchas estadísticas sobre este punto, pero lo voy a dejar para futuras conferencias, sobre esa idea macabra y mentirosa que en Cuba hay patriarcado. En Cuba no existe patriarcado. Y después podemos hablar mucho más de eso. Y la tercera ola del feminismo surge con una francesa llamada Simone de Beauvoir, que ella tiene un libro titulado El segundo sexo, y es ahí donde por primera vez en el siglo pasado dice: no se nace mujer, se llega a serlo. La frase lo que está diciendo es que cuando tú naciste, tú no naciste mujer. Tú llegaste a ser mujer porque la cultura y la familia te empezó a decir que tú eras mujer. ¿No? Qué interesante. Interesante. Pero esta Simone de Beauvoir abre el paso al desenfreno ideológico que tenemos hoy y que ha llegado entonces a la práctica. Así, mis amados, que cuando hablamos de todo este fenómeno, cuando hablamos de toda esta degeneración, debemos entender qué es la orientación sexual. Orientación sexual, bueno, es la atracción hacia determinado grupo de personas. Hay la persona heterosexual, que es la persona que es atraído por el sexo opuesto, y esa es la que Dios ha establecido. Quizás alguien dice: no, eres homófobo por decir eso. No, soy bíblico. Dios estableció un hombre para una mujer para un hombre. Está la orientación heterosexual, está la orientación bisexual, que es a la persona que le gusta los dos sexos. Está la orientación homosexual, la que le gusta el mismo sexo. Asexual, según ha salido hoy, que es la persona que no tiene ninguna atracción por el sexo de ningún tipo. Está la pansexual. Hay una artista muy famosa, si usted recuerda, algunos que veíamos esos muñequitos de Hannah Montana, esa muchacha, Silis Mayrus, ella se declaró abiertamente ser pansexual. ¿Qué es lo que es el pansexual? No tiene nada que ver con el pan, es más bien esa persona que le gusta todas las cosas. Hay que experimentar. Lo mismo con hombre, con mujer, con todo. Dice: wow, ¿a dónde estamos llegando? Bueno, por ahí va la cosa con todo esto de la orientación sexual. Y por último, cuando hablamos de identidad de género, es la percepción subjetiva que un individuo tiene de sí misma. Mi identidad no está dictada por lo que mi autopercepción dice. Yo me puedo autopercibir el Pidio Valdés. Incluso puedo ponerme, bueno, ya el bigote lo tengo, puedo ponerme el machete, puedo ponerme el sombrero, puedo hablar como el Pidio Valdés. Pero yo no soy el Pidio Valdés. Quizás usted me ve y usted dice: bueno, si usted quiere ser el Pidio Valdés. El problema está cuando diga: no, yo quiero una ley que la gente me tiene que llamar el Pidio Valdés. Y quiero una ley que a los niños desde chiquitos se les diga que si ellos quieren ser el Pidio Valdés, que lo sean también. Ahí es donde empieza el grave conflicto. Porque usted decide ser lo que usted sea, pero mucho cuidado que eso que usted decida hacer no afecte a los demás o quieras imponérselo a los demás. Por ahí va hoy toda esta cuestión. Así que la androginia, no tenemos tiempo para hablar de todo esto, la sexualidad. Y hablemos rápidamente de un poco de historia.
La ideología de género es una teoría política de corte neomarxista, es una reinterpretación de las ideas de Mary Engel, que a través de la reingeniería social pretende transformar el sistema político, social, económico y cultural existente, entre otras cosas por intereses económicos. ¿Sabe que uno de los datos que usted y yo tenemos que saber hoy, conocer de la ideología de género, hay un señor llamado George Soros, que este señor, una de las cosas que hace en el mundo es dar millones y millones de dólares a diferentes organizaciones y países que van a promulgar y a promover la ideología de género? Hay también una organización llamada Planned Parenthood que también da mucho dinero para todas estas cosas. Bueno, déjame darte un dato. En el 2015, una de las representantes de Planned Parenthood estuvo reunida con la presidenta del CENESEX en Cuba. Yo no estoy diciendo que ellos estaban hablando de estas agendas, pero qué interesante que estuvieron en esa reunión. En el 2018 comienza entonces todo este movimiento de implementar la ideología de género. Detrás de estas cosas hay mucho dinero, detrás de estas cosas hay mucha influencia. Y lo que quiero, por cuestión de tiempo, hacerte notar es hablar rápidamente de 10 mandamientos de la ideología de género. Estas son 10 ideas resumidas de lo que es la ideología de género. En primer lugar, hay un feminismo radical. Aquí está. Un feminismo radical. ¿Cuál es ese feminismo radical? La victimización y exaltación exagerada de la mujer. Y la cultura de sospecha frente al varón al que se acusa de ser la raíz de muchos males. El problema de la ideología de género es que hay muchos lugares donde dice, es que no es justa, las leyes no son justas entre el hombre y la mujer. No vamos a hablar ahora de países musulmanes, vamos a hablar de Cuba. Usted como mujer hoy puede trabajar hoy en la empresa y puede estar en cualquiera de los cargos que cualquiera de uno de los hombres puede estar. Sí, lo que tienes que ganártelo, hay que ganárselo. ¿Usted cobra hoy lo mismo que otro hombre que está en su mismo puesto? Sí. Y si eso no fuera así, entonces ante la ley hay injusticia y eso sería penado. Ahora, la cuestión que hace el feminismo radical es que si, por ejemplo, un hombre llega a una estación de policía y dice, mi mujer me golpeó, quizás la mayoría se rían de él, mas si llega una mujer diciendo, mi esposo me golpeó, ahí entonces sí se toma en serio y quizás vaya preso. Y en muchos de estos países lo que está ocurriendo es que no se presume de inocencia, sino que se presume ya de culpabilidad por las leyes de género que supuestamente favorecen a la mujer. No, favorecer es que tú como mujer vas a llegar a un puesto por tus requisitos, por tus esfuerzos y por tus calificaciones, no por ser mujer. Incluso, aunque les estoy diciendo que más adelante vamos a hablar un poco de esta idea del patriarcado, pero en la nación cubana la mujer vive incluso más del hombre. En una estadística de los últimos 5 años, la mujer vive 5 años más que los hombres. Los hombres en Cuba están en los lugares de trabajo más peligrosos, en la electricidad, en la cuestión de la limpieza, en comunales, en las calles recogiendo basura, en soldadura, en todas las cuestiones estas que son peligrosas para la vida. Ahí están los hombres. Entonces, ¿dónde está la injusticia de la mujer? Estoy hablando en Cuba. Porque se ha hablado mucho de que no, que el patriarcado en Cuba, que la mujer es víctima en Cuba. No, incluso en la Asamblea Nacional del Poder Popular, hace 2 años, de 605 diputados, el 62% eran mujeres. Incluso había más mujeres que hombres representando a la nación cubana en este sitio. Entendamos, hermanos, que la ideología de género lo que hace es manipular los datos, esconder la verdad y plantear la mentira. Eso es lo que hace la ideología de género. En segundo lugar, plantea la idea de igualitarismo. ¿Qué es lo que es el igualitarismo? Negación de las diferencias biológicas entre individuos, en pro de un concepto igualitario y el género fluido. Yo no puedo negar que el hombre es hombre y que la mujer es mujer. ¿Sabe lo que ocurrió? Para que tenga una idea, en la 1200, eso ocurrió el año pasado, en diciembre. Una de las maestras dio algo de esto a estos muchachos de secundaria y dijo, tú puedes ser lo que tú quieras. Si tú te autopercibes hombre, eres hombre. Si te autopercibes mujer, eres mujer. Cuando sonó el timbre en el receso, ese testimonio lo hace la hija de uno de los pastores de nuestro seminario, para que entienda de dónde viene la fuente. Y ella nos los contó. Y cuando sonó el timbre, la cola de los varones era inmensa y la de las hembras habían 2. Hubo un varón que se fue a la cola de las mujeres y cuando la maestra y los demás empezaron a protestar, oye fulano, sal de ahí que tú estás en la cola de los varones, él dijo, no maestra,
Yo ahora mismo me autopercibo como mujer y voy en esta cola. Y quizás usted dice, bueno, no es tan agresivo. Sí, pero por ahí se empieza. Por ahí se empieza. Entonces, hablando de este punto, el igualitarismo plantea la ideología de género. En segundo lugar, en tercer lugar, el anticristianismo. No se puede negar y esconder que la ideología de género se opone a la iglesia. De hecho, ¿qué ha ocurrido en los últimos meses? ¿Usted ha visto un pastor evangélico por la televisión hablando de este tema de la familia, predicando de estos temas? No. Pero usted y yo sí hemos visto personas que dicen ser cristianos, que están pronunciando, sí, hay que, este código de familia es bueno. Y ojo, porque sabemos que este video lo ve mucha gente y queremos que quede bien claro esto. Nosotros aquí no estamos promoviendo el odio hacia la nación cubana. No estamos promoviendo el odio hacia estas personas de la comunidad LGBTI. Nosotros más bien estamos defendiendo la verdad. Y esa verdad hay que defenderla. Sabemos que en estos temas algunos cristianos prefieren callar. Algunos cristianos que trabajan en diferentes centros prefieren ni hablar de estas cosas. Pero hace muchos años decidí vivir por la verdad y predicar la verdad. Y estas cosas hay que hablarlos, hermanos, sin miedo, respetando al prójimo, amando al prójimo, pero la verdad no se puede esconder ante el pecado. ¿Ok? Entonces, otro de los puntos rápidamente, el homosexualismo, evidentemente. Otro de los puntos que plantea la ideología de género, una colonización ideológica. ¿Qué es una colonización ideológica? En pocas palabras, que quieren obligarnos a que todos pensemos igual. Como yo, por ejemplo, si yo ahora tengo con Alberto, él y yo tenemos una discusión, es decir, una discusión de un tema X. Y yo les digo, muy bien, dentro de media hora vamos a tener delante de ustedes una discusión, Alberto y yo, sobre un tema determinado. Y yo empiezo, en lo que él ve y viene, yo empiezo a decirle, pero ¿saben qué? Alberto, bueno, vamos a quitar ese ejemplo. Alberto conmigo y Alberto que dice, sí, pero ¿saben qué? A Ale, que va a discutir, ¿sabe que Ale le da golpe a la mujer? ¿Sabe que Ale se robó el dinero el otro día? ¿O sabe que Ale hizo esto? Es una persona mala. ¿Sabe que no quiere ni a sus padres? ¿Sabe qué? Y cuando usted se para aquí, usted no quiere escucharme a mí una sola palabra. Porque él, o el ejemplo que estamos poniendo hipotético, acaba de anular el debate. ¿Por qué? Porque los argumentos, miren, cuando los argumentos son débiles, lo que se queda es la ofensa. Y cuando yo no quiero entrar en un debate porque sé que no tengo argumento, prefiero ofender. Te lo voy a poner más sencillo. ¿Por qué usted cree que se nos está diciendo en tantas ocasiones que como cristianos somos homófobos, somos retrógrados, somos misógenos, es decir, que odiamos a las mujeres? ¿Por qué usted cree que somos machistas? ¿Por qué? Porque eso anula el debate. Nadie quiere hablar con una persona que odia a las mujeres. Nadie quiere hablar con una persona que está de acuerdo con que los hombres maltraten a las mujeres. Pero ¿qué es lo que están haciendo? Que no nos dejan hablar. Que anulan el debate. No, los cristianos odian a las personas. ¿De qué amor ustedes predican? Sí, déjenos predicar el amor. No pongas palabras en mi boca que yo nunca he dicho. No digas que yo odio a nadie cuando en realidad, o a alguien cuando en realidad tú no me has escuchado a mí, ni me dejas hablar. Eso es lo que hace la ideología de género con la colonización ideológica. Imponer programas de adoctrinamiento y que todos piensen de la misma manera. Un relativismo moral. ¿Qué es lo que es un relativismo moral? Bueno, ustedes los cristianos dicen que la familia es entre un hombre y una mujer. Ese es un aletín. Eso es lo que ustedes entienden. Eso es lo que ustedes quieren. No nos impongan eso. Qué interesante que nosotros hemos visto por las redes sociales personas que hablan de tolerancia a estas cosas son intolerantes con aquellos que pensamos diferente. Les pongo un ejemplo. En una ocasión, una comunidad LGBTI hacía un post o algo así y comentamos algunos y comentábamos, mira, ustedes deberían escucharnos, nosotros no les odiamos, nosotros tenemos un mensaje diferente, un mensaje de salvación. Y a esa respuesta empezaron, retrógrado, ¿quién te paga para que digas eso? Y no sé qué. Espera. Tú no estás diciendo que seamos tolerantes contigo, porque entonces tú no eres tolerante con lo que yo te estoy diciendo. Hermanos, esa es la sociedad en la que hoy estamos viviendo. Relativismo moral, liberalismo ético. Usted decide ser lo que usted sea y no te metas en mi vida, no te interesa. Hedonismo, es decir, el placer por encima de las cosas. Por eso que se ha llamado tanto a este código de la familia el código de los afectos. Jamás había escuchado un código con esa determinación, porque los afectos, los gustos no se legislan.
Porque hoy yo como ser humano puedo tener un sentimiento, un gusto, pero mañana puede ser otro. Y el hombre es cambiante. Incluso la palabra del Señor dice en Jeremías 17:9, dice, porque engañoso y perverso es el corazón. Y el hombre hoy dice, sí, bueno, ¿sabe lo que ocurrió en Holanda cuando muchas de estas leyes se implementaron hace más de 20 años? Que hoy en Holanda existe un partido pedófilo de hombres que quieren estar con niños. Y están haciendo fuerza y haciendo fuerza y haciendo fuerza porque ellos quieren que su amor sea respetado. Y no aceptan que le llamen pedófilo. Ahora ellos dicen que son personas de sexo intergeneracional. Porque usted dice, bueno, sexo intergeneracional, child lovers, es decir, amante de niños. No, la manipulación del lenguaje lo que hace es bajar estos términos tan agresivos y presentarlos como cosas buenas. ¿Usted no ha escuchado ya por la televisión? Bueno, bienvenidos a todos, todas y todes. ¿No lo ha escuchado ya? Todes, con E. Porque dicen que hay que incluir a las demás personas con la E. Usted dice, wow, hasta el español. Bueno, la Real Academia Española, gracias al Señor, se negó a todos estos cambios absurdos, y así lo declaró que era absurdo, que la lengua no tiene nada que ver con respetar a las personas. Interesante. Y decía, por cambiar una letra. ¿A dónde estamos llegando? ¿A dónde hemos llegado? Dictadura ideológica, como le decía, es un pensamiento único y rechazo contra todo lo demás, y la destrucción ontológica del ser humano. ¿Por qué se destruye ontológicamente? ¿Qué significa ontológicamente lo que nosotros somos? De acuerdo a la imagen y semejanza de Dios, yo soy hombre. Aunque una persona crea o no en Dios, crea o no en la Biblia, ¿es hombre o es mujer? Entonces, ya eso no compagina con lo que quiere promulgar y promover la ideología de género. Rápidamente, déjenme hablarle de unos puntos importantes antes de terminar. La historia más reciente en Cuba con la ideología de género. Autoridades que apoyan e impulsan la ideología de género en Cuba. Según el CNSEX, ¿qué es lo que es el CNSEX? Según sus siglas, Centro Nacional de Educación Sexual. Me llama la atención ese nombre, con lo que significa, con lo que ellos están haciendo. Dice, la identidad de género se refiere a la vivencia interna individual del género, tal como cada persona lo siente profundamente. Ya usted entiende la idea, ¿no? Lo que tú sientas profundamente, eso es lo que está bien. La cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento. Bueno, en Alemania ya hay diferentes lugares donde tú naces, cuando el niño nace, no está permitido que se le ponga varón o hembra. Se le pone un guión para que el niño, cuando sea mayorcito, decida qué quiere que se le ponga. Bueno, miren lo que seguimos leyendo lo que dice el CNSEX. Incluyendo la vivencia personal del cuerpo, que podría involucrar modificaciones de la apariencia o la función corporal a través de medios médicos. ¿Qué cosa es esto? Las clínicas y todas estas cosas de cambio de sexo, quirúrgico o de otra índole, siempre que la misma se escoja libremente. Y otras expresiones de género que incluyen vestimenta, el modelo de hablar y los modales. Esto lo dijo la señora Mariela Castro. En otro de los talleres, esto fue en el 2018, dijo de esta manera: no podemos, déjeme leerle primero esto. ¿Qué es la ideología de género? Dice, es un invento de las posiciones más retrógradas y de derecha para descalificar el enfoque de género. Fíjense cómo lo plantea ella, como un enfoque de género. Viene de algunas iglesias cristianas, esto es público, viene de algunas iglesias cristianas, de algunas organizaciones de extrema derecha, es una manera de descalificar este movimiento de pensamiento revolucionario. Aquí en Cuba no hay ideología de género. Bueno, aquí en Cuba no hay ideología de género, aquí hay ideología revolucionaria. Y la ideología revolucionaria tiene que tener enfoque de género, si no, no es revolucionaria. Claro que son palabras muy bonitas, palabras muy rebuscadas, pero al final, ¿qué es lo que está diciendo? Quiero que te llame la atención esto. Posiciones más retrógradas. Ya cuando tú me llamas a mí retrógrado, me has anulado, no vas a escuchar lo que yo estoy diciendo. Pero claro que nosotros oramos por ella, oramos por nuestros gobernantes, para que el Señor toque sus corazones y la luz del Evangelio pueda mostrarle la verdad de Jesucristo. Otro de las ideas que dijo esta señora, no podemos permitir que el Estado laico se deje presionar por ninguna iglesia en este proceso que se está pidiendo que la agenda de los derechos se amplíe. Esto fue también en el 2018. Dijo de esa manera, no podemos permitir que el Estado laico se deje presionar por ninguna iglesia.
¿Por qué? Porque nosotros en la iglesia, cuando hablamos, la gente escucha. Y eso crea presión cuando el evangelio se propaga. Déjenme presentarle otra persona que en el 2018 también estaba muy de acuerdo y está muy de acuerdo con esto. Y es el actual presidente Miguel Díaz-Canel. Él dice, solo voy a leer la frase: reconocer al matrimonio entre personas sin limitaciones responde a un problema de eliminar cualquier tipo de discriminación en la sociedad. Qué interesante, ¿verdad? Esa es su opinión y nosotros la respetamos, pero también nosotros tenemos una opinión de lo que está definido como matrimonio, desde la propia Constitución cubana hasta lo más importante para nuestras vidas, que es la Biblia, como Dios define allí el matrimonio. Pero ya a esta altura, estos datos son casi que irrelevantes, porque hace unos 15 días ya se hizo en el 8º Congreso públicamente el proyecto del Código de las Familias para que se discuta, donde todos los que estaban ahí, todos los ministros, presidentes, ministros, todo en cuanto al partido y en cuanto a las máximas representaciones de la nación, dijeron abiertamente que este es el código que necesita la nación. Es decir, ya esto ya prácticamente es simplemente la repetición desde el 2018 que fueron habladas. Déjame hablarte, antes de terminar, qué ocurrió con la Constitución de 1976. En el 2018 se propuso un artículo, ¿usted recuerda? La Constitución que nosotros teníamos era de 1976 y en el 2018 se propone o se trae una propuesta. Esa propuesta que decía en su artículo 68, el matrimonio es la unión entre dos personas. Se llevó a cabo todas las votaciones, se llevó a cabo toda la consulta y ¿qué resultó? Déjame leerle, esto está en el sitio oficial de Cuba Debate. Míralo aquí, este es el resultado, lo que está en rojo. Dice: el artículo 68 relacionado con la institución del matrimonio recibió 192.408 opiniones, el 24.57% del total de la consulta. Fue mencionado en 88.066 reuniones, es decir, en el 66%. La mayoría propuso sustituir la unión concertada entre dos personas y volver a que sea entre un hombre y una mujer como estaba en la Constitución del 76. Le resumo, y usted lo entendió ya. La mayoría dijo no, que se quede como está. ¿Cómo quedó la actual Constitución, la del 2019? En el artículo 81 lo que dice es que la ley va a definir cómo es el matrimonio. ¿Qué ley? La que acaban de aprobar hace 15 días. ¿Qué es lo que propone? Lo mismo del 68 que se rechazó. El matrimonio, y esa es la propuesta que trae el Código de Familia ahora, el matrimonio es la unión entre dos personas. Más adelante en una conferencia vamos a estar hablando específicamente de esos artículos y esos temas para prepararnos como Iglesia de Cristo, como padres ante todos estos temas. ¿Qué debemos decir ante todas estas propuestas? Esto es una propuesta. Hay personas que han dicho, no, ya eso se aprobó. Sí, se aprobó en este lugar de los representantes, de los líderes del país. Pero yo no lo he aprobado. Y yo tengo un voto. Y yo tengo una voz. Y yo tengo una familia. Y tengo unos hijos. Y yo también quiero un futuro para mi nación. Así que nosotros tenemos que estar preparados. Así que antes de terminar, déjeme hablar un poco ahora. Padres, escucha bien esto. Por si no has leído la resolución 16. Solo quiero darte unas pinceladas. Ya esto lo vimos. La ideología de género en el plano educacional de Cuba. Un nuevo currículo que posiciona y focaliza la educación integral de la sexualidad con enfoque de género y derechos fue anunciado por Enaelsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación de Cuba, al inaugurar este miércoles, esto fue el 27 de junio del 2018, el 8º Congreso de Educación, Orientación y Terapia Sexual, que por 3 días sesionará en el Palacio de Convenciones de La Habana. Detalló que la resolución ministerial vigente del 2011, que estableció el programa de educación de la sexualidad, actualizará sus contenidos y el proceder pedagógico para su implementación eficaz y efectiva. Esto fue en el 2018, donde lo que había y se propuso desde el 2011 era el decreto 139, que hablaba de, para educación, proponer la educación sexual integral, y eso suena bien, educación sexual integral. ¿Quién no quiere que a nuestros hijos se eduque en la sexualidad integralmente? De cómo comportarnos, de cómo en la cuestión sexual, qué es lo que es el niño, qué es la hembra, quién puede tocarle las partes a la niñita, solo mamá y papá si le están bañando, quién no puede acercarse y tocarle las partes. ¿Quién está en contra de esa enseñanza? Nadie. El problema aquí es con enfoque de género y hay que ver qué es lo que propone esto.
Si usted quiere, entre en internet y ponga educación sexual integral y empieza a ver videos de lo que esto está proponiendo en Latinoamérica y en España. Y educación sexual integral. Y tenga cuidado si usted padece del corazón. Escuche, padre, porque quiero leerte específicamente. Bueno, esta era la resolución 139 del 2011. Esta es cambiada o sustituida por esta resolución que está ahora, la resolución 16. Vamos a verla acá. Resolución 16-2021. Detalles importantes de la resolución 16-2021. Esta fue propagada, es decir, promovida en febrero del año pasado. ¿Alguien ha podido leer esta resolución? Yo sé que algunos acá sí la han leído y la han estudiado, pero esto es lo que se propone en el plano de la educación. Esta es una implementación general, un programa transversal. Y usted sabe cómo funcionan los programas transversales. Tenemos maestros entre nosotros y pedagogos. El programa transversal es que usted tiene que poner este programa en todas sus asignaturas, independientemente de sea educación física, matemáticas, geografía o química. Hay que ponerlo ahí. Para niños del nivel superior, ¿verdad? De 0 a 18 años. ¿Qué es lo que dicen en cuanto a estos detalles? Bueno, el propósito del ministro, voy a obviar esto y voy a las recomendaciones didácticas dirigidas al personal docente. Aquellos que tienen a los niños de 0 a 6 años, escuchen lo que dice esta resolución. Propiciar la formación de las bases primarias del autoconocimiento como ser sexual, condición para la autopercepción e internalización de su identidad de género, haciendo énfasis en el reconocimiento de sí mismo, sí misma, como ser sexual, sin asociarlos a patrones, normas y roles de género binarios. ¿Qué es lo que es un rol de género binario? Hembra o macho, ya, eso no tiene otra explicación. Es decir, que se va a trabajar en la formación de las bases primarias del autoconocimiento del niño como ser sexual, niños de 0 a 6 años, haciendo énfasis en el reconocimiento de sí mismo como ser sexuado, sin asociarlo a patrones, roles de género binario, heteronormativos. ¿Qué es lo que es heteronormativo? Es lo que tú y yo hemos entendido por la historia, la heterosexualidad. No, ahora se llama, tú tienes una idea heteronormativa. Es que tú quieres imponer la heterosexualidad. No, yo no estoy imponiendo nada. Yo simplemente estoy defendiendo y reconociendo lo que nuestra nación cubana ha reconocido por muchos años, lo que la historia reconoce. Miren, es interesante que en muchos de los países y de los imperios más agresivos sexualmente, en perversiones, nunca legalizaron el matrimonio homosexual. Eso era un estilo de vida, eso es una decisión de la persona, pero no es algo que se legisla. Porque lo que se mantiene y se cuida es el matrimonio, es matriz, la calidad de dar vida, la unión entre un hombre y una mujer. Entonces, ahí está una de las principales propuestas. Dice, y define los atributos, expectativas y prácticas sociales de las personas con relación a las características del sexo biológico. Miren, a mi niña de 3 años casi, yo le voy a enseñar, mi esposa y yo le enseñamos, y ustedes aquí, se lo voy a permitir siempre, a las maestras de la escuela dominical, siempre se lo voy a permitir cuando le digan, Aliester, tú eres una niña, tú eres una princesa, eres una reina, tú eres una niña así como mamá. Y cuando alguien le diga, no, Mimi, tú decides lo que quieres ser, ahí tendrá que vérselas conmigo. Y eso será aquí, y eso será en la escuela, y eso será en cualquier lugar. Porque la escuela tiene que enseñar a nuestros hijos biología, tiene que enseñar a los hijos matemática, tiene que enseñar a los hijos lengua española. Las ideologías no van. ¿Por qué razón? Porque yo tengo una fe, yo tengo mis principios, y ¿saben qué es lo que está ocurriendo, mis amados? Que en los países que esto se ha implementado, nosotros sabemos, una de las familias de ahora mismo de nuestra iglesia, nuestra hermana Laura, ¿recuerdan Laurita? Hace 2 semanas le enviaron un correo, vive en los Estados Unidos, le enviaron un correo que iban a tener una reunión de padres. Y en la reunión de padres iban a debatir el tema de la implementación de un baño público para todos, un baño unisex. Ella simplemente dijo, ok, me voy para otra escuela.
ni fue, me voy para otra escuela. El problema con todo esto, yo no estoy diciendo que se van a poner esos baños, yo estoy diciendo que esto es lo que abre las puertas. Si tú no vas a identificar a tu niño con los roles de sexo binario, es decir, varón y hembra, entonces ¿qué va a hacer? Miren, mis amados, que nuestros hijos decidan cuando sean mayores de edad. Pero mientras mi patria potestad les protege. Ah, bueno, claro, cuando debatamos el código de familia, nos vamos a dar cuenta que la patria potestad también se quita. Entonces, antes de terminar, otro de los puntos importantes de esta resolución, esto sigue todavía con los niños de 0 a 6 años, promover la igualdad de condiciones, participación, oportunidades, esto está bien, de acceso con equidad y derechos entre el niño y la niña. Por ejemplo, en los juegos y actividades, las relacionadas con el cuidado doméstica, deportivas, culturales, entre otras, que se adecuen a sus posibilidades individuales y no sean diferenciadas en dependencia del sexo biológico o el género percibido. No hay que pasar un curso de interpretación para darnos cuenta que en cuanto a los derechos, en cuanto a los juegos, mira aquí el punto, en cuanto a los juegos y actividades relacionadas con ¿qué? Cuidado doméstico, es decir, jugar a las casitas, las cuestiones deportivas, culturales, entre otras, que se adecuen a sus posibilidades y no sean diferenciadas en dependencia del sexo biológico o del género percibido. Si nosotros ponemos a jugar a nuestros niños a las casitas, ¿qué es lo que usted le enseña al varón? Que él tiene que hacer de papá. Usted le enseña que él puede ayudar a la niñita, ¿sí o no? Porque los padres ayudamos. Aquí hay algunos de nosotros que hay que fregar y hay que limpiar y hay que ayudar a nuestras esposas. Eso no es pecado. Pero yo enseñaré a mi niño a que ayude a la niñita, pero no a que se ponga el delantal y que se ponga a pintar uñas. No, papi, no, eso no. Vamos a dejar a la niñita que lo haga él. Vamos nosotros a cortar el césped. Eso, bueno, no, te están diciendo sin identificarlo con el sexo biológico o el género. Fíjense, género percibido, niños de 0 a 6 años. Discúlpeme, mi amado, discúlpeme. Pero mi niño no puede tener un género percibido que le dé la gana. Mi hija, el único género que va a tener es el que Dios ya le dio y ese es el que yo le voy a ayudar a defender y a percibir. ¿A cuántos aquí en algún momento le fue difícil? Porque quizás vio a su niño en algún momento, no sé, los que tienen varoncitos, no sé, que le dio por ponerse los tacones suyos. O se lo vio pintándose y lo hizo sin maldad ninguna. Porque el niño no tiene, la gente dice, bueno, el niño no tiene maldad. No vamos a decir que no tiene todavía la conciencia necesaria y la madurez necesaria para entender cuál es su rol. Entonces, en este aspecto, mi amado, sigue diciendo este punto. En ese sentido, se recomienda estructurar las actividades y juegos. ¿Entendió? Se le recomienda a los maestros reestructurar las actividades y juegos para que los niños jueguen y que nadie diga, así se portan los varones, así se portan las hembras. No, eso no es necesario. Dice, alejado de los estereotipos sexistas, normas y roles de géneros desiguales y de relaciones de poder que pautan de forma rígida y polarizada lo culturalmente asignado como masculino y femenino. Esto me preocupa. No puedo mostrarle todas las edades, pero ese es el de 0 a 6 años. Déjame mostrarte entonces los peligros de esta resolución según cómo el niño se va formando. Esto es de un libro genial del autor Paul Tripp, que él es pastor por muchos años y ha trabajado mucho la consejería y la psicología desde un aspecto con los niños en la parte pediátrica. Dice así que los niños en su proceso de formación es muy importante la estructura de la vida familiar. Te voy a dar una estadística rápidamente y es que se hizo unos estudios en una de las prisiones de los Estados Unidos. Esto aparece en el libro Revolución Sexual de Miguel Núñez y Katy Echaraldi, que los niños, es decir, los adolescentes que estaban allí todavía menores de edad, en esa prisión, más del 77% que estaban en esa prisión, cuando le hicieron las encuestas, no tenían un padre en la casa. Eso lo que lleva a los estudios es que es necesario en la formación de nuestros niños el patrón masculino y el patrón femenino. Valores familiares, por supuesto que es necesario los valores familiares, los roles en la familia, ¿verdad? Cómo el papá se comporta, cómo se comporta la mamá. Ayúdenme. Los roles en la familia, la resolución de conflictos familiares. Cuando nuestros niños ven cómo se solucionan los conflictos, eso es importante porque eso le pueden afectar o para bien o para mal.
Seguimos con la historia familiar y, por último, la respuesta al fracaso. Estos son 6 de los principales elementos que habla este autor en cuanto a la formación de nuestros niños. Y quiero darte una estadística más. Cuando se habla del punto, aunque en la conferencia siguiente vamos a hablar un poco de lo que los médicos han descubierto en estos sectores de la ideología de género, y son datos que usted no va a ver por ninguna parte de la televisión cubana. Porque cuando se quiere implementar algo, estos datos se ocultan. Entonces, es importante, mis amados, notar que según algunas estadísticas que vamos a reforzar más en la siguiente conferencia, hay niños que pasan por un proceso que se conoce como disforia de género, que es cuando el niño varón empieza a verse con el sexo opuesto y empieza un conflicto, porque él genotípicamente, es decir, es XY o es XX, es varón o es hembra, pero su cerebro ahora empieza a percibir otra cosa. Según los estudios, esta disforia de género en los varones, si no se le influencia, si no se le anima a continuar por esa vía, de cada 100 varones que tienen este trastorno, 98 pasan por la pubertad y siguen siendo varones. De las niñas, de cada 100 niñas que tienen ese trastorno y que se ven ahora como varones, si no se le influencia, si no se le ataca desde las escuelas en estas edades que se están formando con estos elementos, 88 niñas de cada 100, es decir, el 88%, pasan y siguen siendo niñas. Nuestros hijos están adoleciendo. Nuestros hijos tienen conflictos, nuestros hijos empiezan a enamorarse, nuestros hijos empiezan a decepcionarse en las cuestiones amorosas, y en medio de todo esto, yo lo que voy a decir es, hasta el día que el Señor me lleve, con mis hijos no se metan. Al Estado, a la escuela, a quien tenga que decirlo, a mis hijos no los toques, porque mis hijos son un regalo del cielo, y lo que ellos sufren, más lo sufrimos nosotros. Y Dios nos ha llamado a nosotros y las leyes nos amparan para protegerlos a ellos. Y en lo que ellos no saben todavía determinar hasta que sean mayores de edad, ahí estoy yo como padre para hablar por ellos y defenderlos a ellos. Termino con esto. La historia de la iglesia de Cristo siempre ha estado rodeada de ataques tanto espirituales como físicos. Pero ha sido la misma historia la que nos ha enseñado que Dios y su iglesia siempre salen venciendo. Un análisis objetivo nos demuestra que en nuestra nación se ha estado gestando la agenda de la ideología de género desde hace varios años. Aunque ha sido en este último tiempo más agresivo y en este preciso 2022 quiere ya legislarse una ley que va con toda esa agenda, aún así nosotros tenemos que matar la ignorancia. Hay que conocer estos puntos, hay que defenderlos con amor, hay que seguir amando al prójimo y decir no al odio. Nada de lo que estamos haciendo aquí o promoviendo aquí es para que se odie a los dirigentes de la nación cubana, o para que se odie al sector de educación, o para que se lleve a cabo la violencia. Es para que sigamos orando, sigamos preparando nuestras vidas, sigamos cuidando y protegiendo a nuestros hijos, pero que el día de mañana, cuando demanden qué yo creo, qué yo pienso sobre estos asuntos, podamos defender con bases sólidas y decir no, a mis hijos no los toques. Decir no, a mis nietos no le enseñen estas perversidades. Si quieren hacer escuelas aparte, para aquellos que estén de acuerdo con esto, que lo hagan. Pero esto que va contra nuestros principios sociales, cívicos, éticos, morales y cristianos, no lo queremos. Pero escucha, mi iglesia, hay muchos que se van a quedar callados por miedo. Es necesario conocer la ideología de género, cómo está funcionando en Cuba y cómo se quiere implementar. Y siempre termino, como usted sabe, con nuestro versículo. Yo en mi casa serviremos al Señor. Padre, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, en tus manos estamos. Ayúdanos, oh Dios, a defender tu verdad con denuedo, con valentía, y a vivir tu verdad al precio que sea necesario. Oramos por nuestra nación, oramos por nuestros gobernantes, oramos, Señor, por cada una de estas autoridades. Ellos creen que es lo mejor lo que están proponiendo, mas no se dan cuenta que es el pecado lo que les tiene ciego, y lo que quieren promulgar y proclamar va contra tu palabra. Ayúdanos, Señor, a seguir siendo la iglesia, a seguir siendo sal y luz en medio de esta nación cubana que tanto te necesita. En el nombre de Cristo. Amén y amén.